Bueno, pues ya estamos hoy con el capítulo 10 y un poco nervioso. He hecho todos los capítulos hasta ahora de lo más tranquilo y no sé si será porque he estado unos días malos. El caso es que tenía ganas de volver a hacer otro capítulo. O puede ser porque cada vez que empiezo, o sea, cada vez que pienso cómo empezar, tengo un principio diferente. Como hoy ya sabes que vamos improvisando, tomo algunas notas porque me puedo ir para el norte fácilmente, pero siempre que pienso cómo empezar, oye, es otro principio. Ah, bueno, vamos con la hipocresía. Bueno, vamos a hablar hoy de la iglesia, pero el tema de la iglesia es larguísimo. Vamos a necesitar como mínimo 2 capítulos muy reducidos. Pero estaba pensando antes en empezar por la hipocresía. A ver, la hipocresía, esto lo aprendí con Néstor. No te he hablado de Néstor. Néstor Martínez tiene una página también desde hace muchos años que se llama Tiempo de Victoria. Es el maestro más bestia que yo he tenido. Yo le digo que es un ratón de biblioteca. Encuentra cosas que, bueno, yo ni me imagino. Yo cuando lo escucho, hace tiempo que no lo escucho, ya iremos hablando de Néstor alguna que otra vez, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hace tiempo que no lo escucho, pero siempre sorprende. Entonces, cuando me contó lo de la hipocresía, él como es tan listo te da unos detalles y unas cosas. Te dice, mira, esto viene del antiguo idioma de no sé dónde. Bueno, total, que vamos a saltarnos todo eso, ¿vale? La hipócrita viene de obras de teatro que las personas antiguamente hacían, pero para encarnar un personaje se ponían una máscara. Entonces, de ahí viene, no te lo voy a decir porque voy a meter la pata, ¿vale? El término este de hipocresía, el no sé qué idioma, bueno, en fin. ¿Qué significaba eso? Doble cara. Eso lo entendemos porque actualmente los hipócritas siguen siendo igual. Antes eran actores que en un teatro fingían ser un personaje, se ponían una máscara, ¿vale? Y ese era el objetivo, como lo hacen actualmente también. Los actores son capaces de hacer diferentes personajes, hay algunos que son tremendos. Y los hipócritas, eh, cuando estuvo Jesús aquí, les llamó hipócrita a los fariseos. Los fariseos, aunque suene ahora feo decir fariseo, la verdad era que es como decir los pastores de hoy en día, porque fariseo significa maestro. Eran los tíos que más sabían de la Biblia, que más sabían del Antiguo Testamento, de la Torá, o sea, de los maestros. Pero no aplicaban bien los conocimientos. Exigían mucho, daban poco, aparentaban mucho, más o menos como muchos pastores hoy en día. Llegas a una iglesia, ves un pastor ahí en el púlpito y parece un superdotado. Y luego se relacionan con la gente y la falta de humildad que tienen muchos de ellos deja mucho que desear. Y, y la relación con Jesús
no es así. No es como cuando tú tratas con un hipócrita. Jesús se sentaba a cenar con gente de todas las clases y, y lo hacía con tal naturalidad. Entonces, cuando tú te sientas a hablar con Jesús, a ver, esto es lo que hacían los fariseos y hoy en día también, te sientas a hablar con cualquier persona, con un amigo, tiene que ser lo mismo. Tú no empiezas diciéndole, amigo mío, bendito seas, aleluya. Por eso tú ves que yo aquí no uso esos términos, porque no me gustan. A mí no me gustan. Yo cuando voy a hablar con Jesús, ni oh, ni ah, ni nada de eso. Así como hablo con mis hijos, con cualquier amigo, con naturalidad. Con mucho respeto, mucho cariño, pero con naturalidad. Y como estos capítulos van de la iglesia, vamos a empezar por ahí. Esto tiene que ser natural. Jesús era natural. Nos enseñó a ser natural. Si Él lo era, tenemos que serlo nosotros también. Y entonces, cuando te dicen la iglesia, tú lo primero que piensas es en un sacerdote o en un pastor en lo alto de un púlpito ahí enseñando las cosas sagradas y luego pasando, ¿cómo se llama eso? Esto del dinero, ¿sabes? Bueno, cuando piensas en los sacerdotes también te acuerdas de muchas cosas como la Santa Inquisición y la obligación de ser cristiano si no te imaginaban. Los protestantes precisamente protestaban por eso. Pero ahora tienen también algunas cosas, lo del dinero lo siguen manteniendo. No sé si ya lo mencioné antes. La segunda doctrina es la del dinero y mal enseñada. Pero a esto tenemos que dedicarle un capítulo aparte. Hoy vamos con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El templo. ¿Qué es el templo? El lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Están relacionadas. O sea, cuando tú leas en el libro la iglesia, se refieren a ti. Tú eres la iglesia. Cuando hablan del templo, esto lo cambió Jesús. Tú eres el templo. Antes de Jesús, de Yeshua, no era así. Pero Él llegó. Y resulta que cuando Él llegó, el pueblo de Israel pues tenían algunas normas que ya Dios había establecido en la Torá, en el Antiguo Testamento. La relación con Dios era complicada para la mayoría porque la mayoría eran complicados. Así que había un templo que tenía tres partes. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Los atrios eran como el patio, el lugar santo era como dentro de aquellas paredes y el lugar santísimo era donde estaba el arca. Allí, al lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a interceder por el pueblo. Hacían unos rituales que estaban escritos en el libro y esos rituales y esas cosas terminaban porque antiguamente cuando el pueblo que pedía la misericordia de Dios de Yahweh, se dice Yahweh,
padres, a mí me gusta mucho esa palabra, la usaré muy a menudo, cuando iban al Padre, a Yahweh, a pedir misericordia, pues hacían sacrificios, siempre, toda la vida, siempre sacrificios. Y entonces pues había una parte de este ritual que había que hacerla dentro del lugar santísimo. Era el lugar donde estaba el arca. Bueno, pues para entrar allí solo podía entrar el sacerdote, le dicen así, el sumo sacerdote, una vez al año y atado. Le ponían una cuerda al pie porque se dio el caso más de una vez de que el sacerdote entraba muy ligerito. O sea, para entrar ahí tienes que estar bien. Ya sabemos que de perfección nada, pero por lo menos tener una buena relación con Dios y no estar escondiéndole nada, ni los hipócritas, pero bueno, no sé, a veces por la presión o por lo que fuera, alguno de estos sacerdotes entraba mal y no salía. Había que sacarlo por la cuerda. Y eso lo sabían ellos. Con eso no se juega, pero por lo que sea, pues pasó más de una vez. Así que el sacerdote entraba a cumplir este ritual al lugar santísimo, allí cumplía el ritual, pedía intercesión por el siguiente año, pedía perdón por el año pasado, que Dios nos ayudara, cumplía esa parte, y así era como funcionaba, ¿vale? Luego Dios bendecía a su pueblo, Israel es el pueblo de Dios. Esto es otro tema. Israel es el pueblo de Dios. Eso es muy importante que lo sepan, llega Jesús. Ya te he dicho dos o tres cositas nada más de Jesús. Que si el agua le hacía caso, que si el aire también, que si sanaba cualquier tipo de enfermedad, que se relacionaba con todo el mundo, que caminaba por el agua, que hacía milagros de todo tipo, la gente. A mí uno de los que más impresiona es la señora aquella que llevaba 10 años tratando de quitarse una infección, no me acuerdo los detalles ahora, una infección que tenía horrible y se gastó todo el dinero y entonces ya no sabía ni qué hacer, había perdido la esperanza cuando apareció Jesús por ahí cerca de su casa. Y entonces la mujer se metió entre toda la multitud aquella, porque ella decía, como le toque el manto me sano. No hace falta ni que me atienda, ni que me dé una cita, ni nada, porque eso va a ser dificilísimo. Pero yo me meto aquí a empujar a todos estos tíos para allá y para acá, y le toco el manto y me sano. Oye, así lo hizo, Aquella mujer se abrió paso entre la multitud, hasta que llegó, lo toca, el manto. Y se para a Yeshua. Y su momento que quien me ha tocado. Y los apóstoles ahí estaban con él. Y dice, Señor, ¿qué a quién te ha tocado? Pues no ves cómo vamos aquí, que parecemos nosotros unos guardaespaldas intentando evitar que te atropellen y nos están machacando por todos lados tanta gente. No. ¿A quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí. Vaya, que no ha sido un toque de esto, de un empujón. ¿A quién me ha tocado? Pero con fe. Y entonces, ahí estaba ella. Se abren, la dejan. Y si oyó. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuenta lo que Dios ha hecho por ti en este día. Algo así más o menos pasó. La mujer, imagínate, se sanó. Se sanó. De estos, yo supongo que no están todos contados en la Biblia porque si no entonces, pero tela. Así que un hombre que desafiaba la tormenta, que podía hacer casi cualquier cosa, una vez se enfrentó
a un endemoniado que era tremendo, pero para él no hay problema. Él es el que da miedo. Eso es una cosa que también tenemos que meternos en la cabeza. Pueden haber muchas cosas alrededor nuestro que den miedo, pero el que de verdad da miedo es Jesús. Yeshua es el que de verdad da miedo. Los demonios le tienen miedo. La gente mala le tiene miedo. El aire, esto y lo otro, todo no le tiene miedo, pero lo escuchan, lo respetan y se dice, tranquilo, todo el mundo se tranquiliza. Jesús así que da miedo. Menos a los hipócritas estos, ¿sabes? Pues resulta que llega y tiene miedo él. Cuando iba a la cruz, siente miedo y le dice al Padre, Yahweh. Bueno, las palabras en el idioma este de hebreo no sé. Dice, pasa de mí esta copa. O sea, habrá alguna manera, ya sé que lo teníamos planificado todo, que esto iba a ser duro, pero ahora que estoy aquí, ¿no se te ocurre alguna cosita de última hora así para ver si lo hacemos un poquito más? A ver cómo puede tener miedo Jesús. Pues resulta que sí. Cuando ya estaba llegando al momento importante de la cruz, tuvo un momento de miedo. Luego reaccionó y dice, bueno, esto hay que hacerlo. Llegó a la cruz. Toda esa historia de los minutos y las horas antes ya lo sabemos todo, fue muy difícil. Como en la película de Mel Gibson, los latigazos eran de verdad y la sangre era de verdad. Le dieron duro. Pero eso no era a lo que a él le daba miedo. Sentirse traicionado, que le dieran tan fuerte, que lo escupieran, que la misma gente por la que él iba a morir estuvieran ahí, faltándole el respeto. ¿Qué va? Que le pudieran meter una lanza, los clavos esos, que las manos se las clavaran ahí, que los pies se los clavaran en la cruz, eso tampoco le daba miedo. Esto es un misterio complicadísimo. Resulta que lo que le daba miedo a Jesús era el momento en el que el Padre iba a derramar su ira sobre él. La ira que significaba el perdón de mis pecados. O sea, lo que yo me merecía por todas las cosas que hice, el Padre se lo dio a Jesús allí. Fue el momento aquel en que se oscureció todo y hubo un terremoto. Ese era el momento en que Jesús temía. Ese era el momento en el que Él iba a recibir todos mis pecados. Los pecados de todas aquellas personas que lo han aceptado como Salvador, que se han rendido ante Él, que le han pedido perdón. Y no te creas tú que porque yo era un tío, bueno, los hay muchos peores que yo, asesinos y cosas así, pero no te creas que los pecados de los asesinos eran los que más le dolían, ¿eh? Todos los pecados. Si tuviésemos que sacar un pecado que dolía en ese momento en el que el Padre derramó su ira sobre él, si yo tuviera que sacar uno de los más dolorosos, era el de los fariseos, de los hipócritas, porque fíjate que él se relacionaba con todo el mundo, gente chunga, ¿eh? Y con naturalidad. La gente es la que se venían abajo cuando él se les ponía delante. El que daba miedo era él. En ese momento, él recibió, ¡pum!, el pago, así dicen, pagó por nosotros la ira de Dios sobre él. Eso es,
Yo le he dado 500 vueltas, muchas vueltas, y no lo entiendo. Es que es imposible de entender cómo fue eso. No lo sé. Mira que yo tengo imaginación, pero no entiendo cómo fue eso, qué fue cómo Dios derramó sobre Jesús su ira. Exactamente lo que pasó, eso no lo vamos a saber nunca. Pero sí que podemos hacernos una idea, porque Jesús tuvo miedo. Y luego allí, ¡bum!, derrama Dios sobre él su ira, se oscurece todo, un terremoto. Y lo más importante, se rompe el velo del lugar santísimo por donde entraba el sumo sacerdote, allí a ese lugar santísimo donde estaba el arca, se rompió el velo. ¿Qué significa eso? Que ahora, si tú te has arrepentido, si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, entonces puedes entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo. Puedes discernir en tu mente sus palabras, puedes entender el libro, puedes ver la dimensión de lo espiritual. Algo imposible de ver si no estás en el espíritu, si no estás conectado, pero algo imposible antes también de Jesús. Muy pocas personas podían tener una relación con Dios íntima. Pero llegó Él, rompió el velo que cubría la parte del lugar santísimo, y entonces nos convirtió a nosotros en la iglesia, en el templo, y también somos el lugar santísimo, porque el lugar santísimo es donde está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en el que cree. Tenemos que parar. El velo, ¡boom!, se rompió. Este capítulo y el siguiente le llamaremos tú. ¿Por qué? Porque tú eres la iglesia. Tú eres el templo. Dentro de ti está el tentáculo, el Espíritu Santo. Y tú eres el lugar santísimo. Ahora puedes relacionarte con Dios y no necesita que vaya ni el Papa, ni el pastor, ni el líder, ni ningún súper espiritual de estos que andan por ahí. Bueno, no todos, cuidado, ya sabes que yo generalizo y cuando hablo de sistemas y cosas. Antes tú sabes que había algún apóstol de vez en cuando. Ernesto hace un chiste, dice que él llega a una iglesia y tira una piedra para atrás y lo más seguro es que le dé a un apóstol. Y tiene razón, hay un montón de apóstoles ahora. La mayoría son gente seria que intenta hacerlo, pero hay que tener cuidado. El caso es que no necesitan ninguno de ellos para que te ayuden a entender la Biblia, para que te enseñen, pues eso sí, necesitas a alguien que te ayude. Necesitas a un Néstor Martínez o a cualquier persona, cualquier fariseo o pastor. No le hará mucha gracia esta comparación, pero es lo mismo, son maestros de las Escrituras y enseñan. Tú necesitas cualquier maestro que te enseñe. Y luego ahí empezar a crecer, pero sabiendo que eres tú y él, tú. Tú eres el templo, tú eres la iglesia y tú mismo eres el lugar santísimo. Desde aquí, entonces tú ahora tienes que empezar a crecer. Empezar a meterte en casa del fariseo o casa del pastor, que es lo mismo, y en casa de quien sea, en las iglesias. Y ahora en el capítulo que viene vamos a hablar de las diferentes iglesias para que sepas dónde tú tienes que ir a crecer. Vamos a dejarlo porque esto ya se nos va un poco, ¿vale? Y luego seguimos. Venga, vamos a hacer una pausa aquí.